días para todos. Muchísimas gracias por asistir al evento del día de hoy. Mi nombre es Catalina Contreras, soy consultora de fidelización del área de servicio al cliente de Legis. El día de hoy pues tenemos la fortuna de presentarles el evento que vamos a realizar sobre la teoría y técnica de la legislación en la formación jurídica y el ejercicio profesional. Antes de iniciar y de dar paso a nuestro conferencista del día de hoy, queremos mostrarles y mencionarles un poco de los valores agregados que tienen y de los beneficios que tienen por ser suscriptores con nosotros. En primer lugar, mencionarles el por qué escoger una publicación actualizable de Legis. Bueno, nuestras publicaciones cuentan con información completamente confiable. Tenemos un sistema de recolección de información en fuentes oficiales fidedignas de aproximadamente 800 a 1000 páginas diarias. Adicionalmente, contamos con un equipo experto compuesto por 6 salas de redacción y de edición integradas por más de 50 expertos, entre abogados, contadores, tributaristas. Bueno, es un equipo muy completo detrás de cada una de nuestras publicaciones. Tenemos también facilidad de uso mediante un novedoso sistema de búsqueda y una facilidad de consulta debido a que todas nuestras publicaciones pueden ser consultadas a través de diferentes formatos, tanto papel como el equipo o ese computador, equipos móviles e incluso tabletas. ¿Listo? Tenemos también unos beneficios exclusivos para todos nuestros suscriptores y sin costo adicional, como lo es la suscripción al periódico quincenal de ámbito jurídico, el acceso a la colección de legislación en Internet y el acceso a la colección de jurisprudencia asociado a la temática de cada una de sus suscripciones. Adicionalmente, ustedes van a poder obtener el boletín de actualización Legis al día. Es un boletín donde van a recibir todas las novedades del área de interés. Esto lo reciben directamente al correo electrónico, una red de colegas y un descuento del Club de Beneficios Legis que los podrán consultar en nuestra página principal, que es www.legis.com.co. Beneficios como el del día de hoy, estos eventos que realizamos cada 15 días desde el área de fidelización. Queremos mencionarles que dentro de los beneficios también tienen descuento preferencial para suscriptores en publicaciones nuevas, descuento en eventos de capacitación AP Legis, asistencia a eventos gratuitos de fidelización, justamente como el del día de hoy, y capacitación a todos nuestros productos electrónicos. Estas capacitaciones ustedes las pueden solicitar las veces que deseen, las veces que consideren necesario en las horas o en las fechas que ustedes estipulen. Son capacitaciones donde cada uno de los consultores de fidelización los acompañamos en modalidad, pues bien sea presencial o en este caso virtual. Es una sesión personalizada donde explicamos pues todo el funcionamiento de sus diferentes suscripciones. Recuerden que también aquí tienen los canales de contacto, nuestra línea de atención y nuestro correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros. Antes de dar paso a nuestro conferencista, queremos mencionarles el próximo evento que tenemos programado para el 20 de agosto, donde trataremos el tema de los derechos humanos como instrumento de transformación social. Recuerden que se pueden inscribir mediante nuestra página principal www.legis.com.co. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces el día de hoy para llevar a cabo este grandioso evento nos acompaña el doctor Cristian Rodríguez Martínez, perdón. Él es abogado de la Universidad del Magdalena, es magíster, permítanme un segundo, perdón, es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra en España, adicionalmente es docente de las asignaturas de Introducción al Derecho, Derecho Constitucional Colombiano, Procedimiento de Argumentación Legislativa y es director del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. El doctor Cristian también es investigador junior en MinCiencias y es autor del libro El principio de proporcionalidad por el legislador, ideas para una mejora en ex ante de las leyes en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por acompañarnos el día de hoy. El escenario es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que están conectadas en la mañana de hoy. Muchas gracias a Legis Editores por la invitación y bueno, desde esta ciudad de Santa Marta, poder compartir con ustedes un poco sobre teoría y técnica de legislación, un poco la practicidad que se puede generar desde la formación jurídica y en el ejercicio profesional. Un tema tan
tan cuestionado, pero tan olvidado, ¿no? Para nosotros los abogados. Como lo decía Catalina, desde la Universidad Magdalena venimos impulsando una asignatura que se llama Procedimiento. ¿Me están escuchando? Sí, señor, perfecto. Una asignatura que se denomina Procedimiento y Argumentación Legislativa, y ahí hemos, digamos, comenzado a socializar y a madurar algunas ideas que inicialmente estuvimos trabajando desde nuestra tesis de maestría. Un poco el libro resultado, el libro publicado es resultado de mi tesis de maestría en Derecho Constitucional, y un poco la experiencia que obtuve como miembro de unidad de trabajo legislativo en el Congreso de la República, y que, bueno, ahora del ejercicio docente he venido madurando, y que próximamente, pues, algunas de estas ideas que voy a compartir con ustedes va a ser publicado en un capítulo del libro muy pronto, yo creo que el próximo mes, un capítulo del libro con la Universidad de Cartagena, la Universidad Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, y la Universidad Magdalena. Así que más que una charla teórica y demás, creo que lo que quiero compartir con ustedes son algunas ideas, productos de investigaciones y producto de un poco la experiencia que he venido asumiendo desde este tipo de asignaturas como procedimiento y argumentación legislativa en la Universidad Magdalena, que creo que somos de las pocas universidades en el país que dicta este tipo. Es una lectiva, lógicamente, pero venimos impulsando el estudio del legislador, vuelvo y repito, muy olvidado para nosotros los abogados. Haciendo este paréntesis o esta introducción, valga decir que, bueno, estoy en estudios doctorales, Catalina, todavía no me he graduado del doctorado, estoy haciendo mis estudios de doctorado en la Universidad de Navarra, y que estamos en ese proceso nada más. Bien, nosotros, uno lee los distintos libros de argumentación jurídica, y aquí pueden ver en el fondo, no es una imagen, es verdaderamente aquí unos libros que he venido adquiriendo a lo largo de mi experiencia profesional. Uno siempre ve los libros de argumentación jurídica, ¿cierto? Y uno lee los distintos autores, y uno observa que siempre, o la mayoría, al menos lo que he leído yo, quizás algunos de ustedes, siempre tienen en cuenta o siempre hacen el análisis y plantean teorías y métodos de argumentación jurídica a partir de un solo operador jurídico, es decir, a partir del juez. Es decir, a partir de el análisis de sentencias judiciales. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedan los demás operadores jurídicos? ¿Dónde queda la administración pública? ¿Dónde queda el legislador, por ejemplo? Porque también aplican, producen, interpretan y aplican derecho. Entonces, ante ese vacío, yo me he venido preguntando en los últimos tiempos es cómo hacer entonces para que el legislador pueda mejorar su actividad. O decir, para que no se lo cuestionen tanto, o para que sus leyes no sean declaradas tan inconstitucionales. Muchos, aquí parafraseo un poco, de pronto los mayores, o los mayores de 30 como yo, habrán visto alguna sesión en Sábado Feliz en un tiempo que se llamaba Pacífico Cabrera, ¿cierto? Parafraseando un poco a Pacífico Cabrera, yo digo, todo el mundo habla del legislador, todo el mundo habla del Congreso, pero nadie se compromete. Nadie se compromete a plantear estrategias, soluciones que permitan mejorar la actividad legislativa. Bueno, en ese camino he venido aventurándome los últimos años de mi vida y de mi carrera profesional, y he venido trabajando un poco de cómo mejorar la actividad legisladora. Y a través de distintos métodos que se han venido utilizando en la argumentación jurídica podemos dar respuesta. Y valga decir, por décadas, y creo que así nos han formado muchos de nosotros que estamos aquí, si la mayoría son abogados, por décadas el estudio del derecho ha estado centrado siempre en gran parte a su interpretación y aplicación, ¿cierto? Es decir, al tema de la dogmática jurídica. Siempre nos interesa cómo se aplica y cómo se interpreta, perdón, y cómo se aplica el derecho. Muy poco nos preguntamos o comenzamos a analizar sobre el proceso de la producción del derecho, entendido derecho como ley. Asimilemos esta vez derecho igual ley, en este escenario que estoy planteando. Entonces, nunca nos hemos preguntado cómo se produce el derecho. Es decir, nosotros nos movemos en un mundo de leyes, ¿cierto? Los abogados nos movemos en un mundo de leyes, códigos, civil, laboral,
penal, administrativo y los códigos procesales, que son leyes de la República en última, además leyes ordinarias, que las expide el Congreso en virtud del artículo 150 constitucional. Y sin embargo, y demás leyes que se puedan expedir en Colombia sobre distintas materias, que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes quizás somos expertos. Pero nosotros siempre estamos pensando en cómo se interpreta la ley, en cómo se aplica la ley, pero nunca nos preguntamos, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué lo expidió el Congreso? ¿Cómo produjo esta ley? Porque no estamos preocupados en el proceso de producción de la ley. Es decir, de un buen proceso de producción vamos a tener un buen proceso de aplicación y de interpretación del derecho. ¿Y por qué no estamos pendientes de la producción seguramente? ¿O por qué genera poco interés? Porque pensamos que el asunto de la producción de la ley es asunto de políticos, pues, eso es asunto de parlamentos o congresos, ¿cierto? Entonces eso es política y no operadores jurídicos, jueces, litigantes, autoridades administrativas y servidores públicos en general. Pero somos los destinatarios de ello. ¿Por qué? Porque somos los que día a día lidiamos con ellos, con esas leyes, con leyes defectuosas, con leyes complejas, con leyes confusas, ¿cierto? Pero esas leyes se hubiesen evitado si trabajamos mejor en el proceso de producción. Déjenme, voy a compartir la pantalla, que me he olvidado una presentación, qué pena. ¿Me pueden habilitar, por favor, para... Es una presentación corta, son 5 o 6 diapositivas simplemente para llevar el hilo conductor de la intervención. Si son tan amables, me permiten, no sé, ¿ya puedo? Okay. ¿Aún no? ¿Ya puedes? Sí. No, aún no. ¿Todavía no? No, aún no. Espérenme un segundo. Lina, ¿tienes la opción, por favor? Un segundo. ¿Todavía no? Ya miro. Nada, aún no. Permítame un segundito. Vale. Lina. Aún no. Ya, un momento, ya. Vale. Mientras que solucionamos eso, entonces seguimos diciendo que nunca nos preocupa. ¿Ya? Ya, ok. Ahora sí. Ok. ¿La ven? Sí, señor. Ok. Bueno, se me ha olvidado, estoy. Teoría técnica de la legislación, que es lo que venimos a hablar. Sí. Docente de la universidad. Bueno. Siempre, este es un cuadrito propio, una imagen propia. Nosotros siempre nos preocupamos sobre la interpretación y aplicación, ¿cierto? Jueces, litigantes, autoridades públicas y demás. Muy poco nos preocupamos por el proceso de producción, que es el tema de parlamentos o congresos. A pesar de que siempre estamos pendientes de cómo se produce la demanda, cómo se genera la demanda, cómo se produce la sentencia, cómo se produce el acto administrativo, es decir, un poco la interpretación y aplicación, pero muy poco nos ponemos a ver o nos preocupamos por el proceso de producción de la ley. Si estamos pendientes de los debates que se dan en el Congreso, le hacemos seguimientos a la iniciativa legislativa que se presenta, no le hacemos intervenciones a los proyectos de ley que se presentan en el Congreso de la República, pero después, como dirían, después yéndonos allá, si nosotros hubiésemos intervenido, si esta ley se hubiese hecho así, o si esta ley se hubiese redactado de esta forma, no tuviera tantos problemas al momento de interpretarla o aplicarla, ¿cierto? Pues porque no estamos pendientes de ese proceso, el proceso de la producción de la ley. Es decir, el Congreso quizás, y eso lo comento yo con mis estudiantes, seguramente cuando estamos viendo televisión y vemos el canal Congreso, las intervenciones en el Congreso, los debates y demás, enseguida la pasamos de una, sin pensarla, ¿no? Sin detenernos a mirar cómo es el proceso de deliberación, de presentación, deliberación, discusión, aprobación de una ley, cuando sabemos que esa ley, de eso que se decida ahí en el Congreso de la República, va a ser, digamos, lo que nosotros como abogados vamos a aplicar o interpretar. Igual les repito, de una ley confusa, compleja, defectuosa, créanme que así va a ser la interpretación y aplicación de esa ley. ¿Por qué? Porque va a generar algunos problemas. Entonces, toca volver en algunos casos, de acuerdo al artículo 150, numeral primero de la Constitución, que el Congreso tiene una facultad muy poco conocida, que es la interpretación de la ley. Siempre estamos pensando que el Congreso solo puede crear o modificar o derogar una ley. Pero el Congreso también tiene otra facultad, es la facultad de interpretar la ley. Es decir, el Congreso puede
cuando genera frases, artículos, párrafos muy complejos, el Congreso mismo puede interpretar a través de la expedición de otra ley dichas expresiones o dichas disposiciones. Es decir, un tema más complejo porque tocaría volver a aplicar el procedimiento legislativo, los 4 debates, no sé qué, las mayorías necesarias para poder ser aprobada esa interpretación de una ley que debió ser clara del mismo momento en que se expidió, ¿cierto? Entonces le decía, ahorita que los distintos trabajos que se han hecho en esta materia, en argumentación, con temas de derecho principalmente, los libros de instrucción, de derecho constitucional y demás que puedan trabajar sobre el tema de argumentación, incluso los libros de hermenéutica o interpretación, siempre ustedes lo ponen, ustedes se detallan, siempre hacen el análisis de sentencias. Siempre critican al legislador esposo, ¿cierto? Siempre hacen el análisis de sentencias judiciales, ya sea en tribunales de jurisdicción ordinaria o principalmente, y ahí está la línea un poco de Robert Alechi y demás, que trabajan toda esa línea del neoconstitucionalismo, un poco el tema de sentencias de tribunales constitucionales, es decir, decisiones esposo. Muy poco nos preocupamos con el ex ante, que le llamo yo. El ex ante entiéndase por el debate en el Congreso de la República, que es el proceso de producción de la ley. Y siempre estamos pendientes del esposo, ya sea de la medida legislativa, del acto administrativo o del conflicto que se puedan generar entre dos personas sujetas a derechos privados. O sea, los abogados estamos concebidos para los conflictos, para demandar, para generar problemática a partir de la expedición de un acto. O sea, tenemos siempre el tema del litigio, el tema de demandar. Nunca estamos pendientes de lo preventivo que podría ser aquí. En el proceso de producción de la ley está más pendiente de ese escenario, porque de ese escenario, y repito, puede ser, si es un escenario viable, pues va a ser un escenario viable el tema de la interpretación y aplicación, pero si es un escenario confuso, pues la interpretación y aplicación va a ser un poco confusa. Esto es tan pendiente en el tema del Congreso que, repito, en un mundo de abogados, en un mundo de aplicación de la ley, interpretación de la ley, no tenemos mucho en cuenta, ¿no? O sea, el Congreso, recuerden que regula temas de delitos, temas de tributos, temas procesales, temas de libre, digamos, derecho a la competencia, temas de derechos de consumidor, es decir, todos los temas, porque estamos en un estado, digamos, el principio de legalidad es lo que impera en Colombia, principalmente en gran parte de las democracias occidentales, y que todos estos temas que he venido comentando y los temas que se le ocurran a ustedes en distintos escenarios o temáticas que se puedan desenvolver en su ejercicio profesional, tienen que tener presente que hay de por medio una ley siempre. ¿Sí? Si yo me dedico al derecho de familia, pues habrán leyes que regulan el tema. Si yo me dedico al derecho administrativo, habrán leyes siempre que regulen el tema. Si me dedico al derecho penal, pues ni modo, códigos y demás, leyes penales. Y así en cada uno de los escenarios en que nos desenvolvamos en la vida profesional. Hay una ley de por medio. ¿Y ley que produce quién? El Congreso de la República. ¿Cierto? Que estamos tan olvidados. Y que a propósito, yo celebro, este semestre ha sido un poco interesante para los que nos dedicamos a este tema a los que hemos venido estudiando un poco el Congreso de la República, y yo lo digo en clase, la mayoría de libros o de docentes de derecho constitucional seguramente, la mayoría se dedican al derecho constitucional dogmático, ¿no? Todo el tema de derechos, garantías y todo, pero muy poco nos dedicamos al tema del derecho constitucional orgánico, es decir, al estudio de las instituciones, que es, digamos, a lo que yo me dedico un poco, principalmente el Congreso de la República. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, de nada vale tener 1000 derechos en Colombia si no tenemos un aparato estatal fuerte, un aparato orgánico fuerte que permita garantizar esos derechos, ¿vale? Entonces, ahí es la importancia del derecho constitucional orgánico. Y yo creo que Colombia necesita revisar sus instituciones para poder garantizar toda esa parte dogmática que tiene la Constitución. Y este semestre ha sido bastante interesante porque el Congreso ha estado en el ojo del huracán, como decimos por acá, o en el ojo de todos los ciudadanos, ¿cierto? Que si sesiona o no sesiona, ahora todo este tema que está viendo un senador de la República, en fin, está el Congreso de la República, día a día sacan noticias del Congreso. Y es interesante, porque digan lo que digan, cuestionen lo que cuestionen, nadie puede desconocer que el Congreso de la República o los parlamentos en las democracias occidentales son el epicentro, donde se toman las grandes decisiones de un Estado o de un país.
Eso nadie se lo puede desconocer. Que ya se duermen, que si no trabajan, que no sé qué. Ya es otra discusión. Pero nadie puede conocer que en un Estado democrático el Congreso de los Parlamentos es el órgano principal donde se toman las decisiones de ese Estado o de ese país. Eso creo que la teoría constitucional y el derecho constitucional ha sido muy claro. Entonces, bien, entonces, a pesar de eso, lo que venía comentando, y celebro que el Congreso de la República o el legislador está muy pendiente de todo, porque realmente lo teníamos muy olvidado y últimamente ha venido floreciendo, y a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional, de si podían sesionar o no virtualmente, en fin, hay que dar unos interrogantes que será otro escenario para compartir. A mi modo de ver, personalmente, yo creo que hay que modificar la ley quinta del 92 para poder permitir todo este tipo de, no solamente permitir las sesiones virtuales, es para regular todo lo que tiene que ver con votaciones, con intervenciones, con deliberación, con garantías a la oposición en un momento, en tiempos de virtualidad. Es decir, todo ese tema que regula el procedimiento legislativo, cómo se presentan las proposiciones, cómo se aprueban, es decir, todo ese tema que se genera en la practicidad o en la práctica legislativa presencial, deben buscar adoptar para reglas claras para el tema de la virtualidad, porque en el momento no la hay. En el momento las reglas que hay para aprobar una ley son las reglas de cómo se opera en la presencialidad. Y sin duda alguna el tema de la virtualidad obliga a matizar algunas de esas reglas que están allí. Entonces, por eso yo creo que es necesario modificar la ley quinta del 92 para poder ajustar todo eso. Y que tengan las reglas claras para todos. Es decir, yo no estoy en contra de que las sesiones virtuales se puedan hacer, sí se pueden hacer. El tema es que hay que dejar las reglas bien claras para todos y el procedimiento bien claro para que no se generen vicios. ¿Y cómo se hace eso? Modificando el reglamento del Congreso, como lo dijo la Corte. Es que eso tienen que adoptarlo en el reglamento, pero es que resulta que el reglamento del Congreso es una ley, y una ley que orgánica, que tiene unas especificaciones para su aprobación, como dice el artículo 151 de la Constitución. A mí me parece curioso, hace unos días se publicó una ley, se aprobó una ley, que es una ley orgánica, porque modificó la ley quinta, no sé si ustedes se dieron cuenta, una ley, y ahora le busco el número, donde un solo artículo, que es para permitir que las UTL puedan hacer teletrabajo. No sé si aquí de pronto habrá miembros de UTL, en fin, pero no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que si el Congreso aprobó una ley para esa disposición en concreto, ¿por qué no hizo lo otro? O sea, ¿por qué no trabajó también el tema de lo que tanto cuestionamiento está generado, tanta confusión para muchos? Recuerden que hay muchos congresistas que dicen que ellos quieren sesionar presencialmente, ¿no? Entonces, porque están generando vicios de las sesiones. Entonces, bien, todo este tema de la omisión de estudios que tienen que ver con el legislador, también nos han planteado algunos temas interesantes. Todos hablamos de Estado constitucional, ¿cierto? Y que debe ser el ideal, la Constitución está por encima y demás, y que los jueces principalmente son los que han hecho valer el Estado constitucional y demás. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál debe ser el rol del legislador en un Estado constitucional también? Esa es una pregunta clave que debemos hacer. Yo creo que esa discusión decimonónica de que el legislador es perfecto, de que sus leyes no se equivocan, de que no es confusión confusa, yo creo que esa discusión ya quedó atrás. Yo creo que el tema de validez de las decisiones del legislador, ya ese debate quedó por tarde en el siglo pasado. En el siglo XXI estamos más pendientes de saber cómo, más que un tema de validez de las normas, de las leyes que produce el legislador, es saber un poco el tema de la legitimidad de la ley. Y esa legitimidad que le da la carga argumentativa o la argumentación que debe utilizar el legislador para poder aprobar una ley, que debe darse en el marco de la discusión, deliberación y aprobación, que para eso es el Congreso de la República. No basta que las leyes, como decimos nosotros, sean aprobadas por titrazo, sino que se dé la mayor discusión, deliberación que se puedan generar en el Congreso de la República. Y ahí voy a plantear unas situaciones que en la práctica profesional y que estuve en el Congreso de la República como miembro de la UTL se puedan generar. ¿Por qué? Porque yo creo que nos preocupa que muchas leyes sean declaradas inconstitucionales, ¿no? Y además por un tema. Recientemente, hace como 4 o 5 años, cuando hice el estudio de la tesis de maestría, a partir de un caso de Goodyear que demandó al Estado colombiano por un tributo
por haberle hecho pagar un tributo que estableció el legislador, que luego fue declarado inconstitucional, ¿vale? Goodyear comenzó a plantear la responsabilidad del Estado por leyes inconstitucionales. Y déjeme decir que el Consejo de Estado, en una primera instancia, decidió que era posible la responsabilidad del Estado por leyes inconstitucionales. Es decir, que puede haber una responsabilidad del legislador por leyes que son declaradas inconstitucionales. Es decir, luego la sentencia fue revocada y hubo tutela de por medio y demás. Pero más allá de eso, es que ya se comenzó a generar el debate. Ya el Consejo de Estado, porque si la justificó, o sea, si expidió una sentencia, es porque justificó razones para poder determinar que el Congreso de la República puede ser declarado responsable por leyes inconstitucionales. Es decir, ya se comenzó a, que no prosperó en ese momento esa tesis, es distinto, pero ya se comenzó a plantear esa posibilidad. Y que en algunos años es posible que pueda revivirse esa tesis, además porque tiene unos antecedentes de Francia principalmente, donde el tema ha sido avanzado significativamente. Entonces, hay que prestarle más atención al Congreso entonces, porque si nosotros queremos que tantas leyes no sean declaradas inconstitucionales, y peor aún, que no haya responsabilidad del Estado por leyes que son declaradas inconstitucionales, pues debemos fortalecer la actividad legislativa. Y por eso se hace necesario estudios de teoría y técnica de la legislación. No que es un tema aburrido, no que es un tema teórico y demás, como el Congreso es un órgano político, entonces eso no aplica. Yo digo parcialmente cierto. Yo creo que hay temas que no son del azar político, sino de la certeza constitucional y de la certeza jurídica. Hay otros temas más que quizás puedan obedecer a factores políticos, sí, no puedo desconocer eso porque es un órgano político, pero no podemos desconocer que al Congreso también aplica la Constitución, que el Congreso son servidores públicos y que por lo tanto están sometidos al orden jurídico y que también de sus decisiones tienen que ajustarse al orden constitucional y al orden jurídico existente en Colombia. ¿Por qué? Porque si no van a ser responsables, como lo ha venido planteando ya el Consejo de Estado. Si no serán responsables, y eso es no sé si ustedes vieron todo lo que generó esa decisión del Consejo de Estado, entonces los congresistas comenzaron a decir, ¿y cómo entonces van a repetir contra nosotros si no tenemos inmunidad parlamentaria para decir, en relación a los votos que pidamos frente a las leyes de la República y demás, no sé qué? No tenemos responsabilidad alguna, pero a ver, son servidores públicos, ¿no? Y si una ley se logra demostrar que una ley es defectuosa por omisión de los congresistas, bueno, ya hay que comenzar a replantear, porque es que si era claro que la ley era inconstitucional, por lo menos era evidente, ya que de pronto los argumentos, pero era evidente, y el Congreso no justificó esa decisión, ahí hay matices que uno puede comenzar a encajar y que puede llegar a permitir esa idea de que es posible que el legislador pueda responder por leyes inconstitucionales. Es decir, el debate va mucho más allá de solamente mejorar la actividad legislativa, sino que hay que pensar en evitar la responsabilidad del Estado por una de sus ramas del poder público. Está claro que hay responsabilidad patrimonial por actuaciones del Ejecutivo, hay responsabilidad patrimonial por actividad judicial, y la pregunta es, ¿y por qué no hay responsabilidad patrimonial por la actual del legislador? Y si eso llega a prosperar en algún momento, en unos años, y los que quizás son expertos en responsabilidad del Estado aquí, podrán comprender que ese tema, digamos, no es tan fácil y que en algún momento, yo creo que en algún momento eso va a prosperar, esa tesis va a prosperar, y bueno, ahí tendríamos que, entonces ahí sí vamos a estar más pendientes del Congreso, porque si el Congreso expide malas leyes, pues imagínense la cantidad de demandas que van a prosperar y todo el dinero que va a generarse de indemnización como producto de leyes inconstitucionales. Entonces hoy en día es importante que el legislador dé razones, que justifique sus decisiones. Bueno, y repito, no basta simplemente la validez de la norma, o quizás pensar un poco en el pensamiento que enseñamos, ¿no? que daba validez a la norma, que la norma fuera expedida conforme al procedimiento establecido en la Constitución para estar vigente y para tener efecto jurídico. Pues, más allá de eso, lo que no estoy diciendo que no sea importante, pero más allá de eso, lo que debe plantearse es
no solamente basta que la norma sea aprobada conforme al procedimiento, que en el caso colombiano pues, se den los 4 debates necesarios o que se dé con las mayorías necesarias para cada uno de los proyectos de la iniciativa legislativa, ya sea ordinaria, orgánica, estatutaria o marco. No, más allá de eso, lo que interesa es también que el Congreso dé razones, que dé justificación al momento de expedir una ley o al momento de debatir un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque creo que el Parlamento es el órgano democrático por excelencia y por lo que le repito, al Congreso también le aplica la Constitución y el orden jurídico vigente. Es decir, puede ser un órgano político como algunos lo quieran dejar ver, pero en última es una rama del poder público y en última son servidores públicos y por lo tanto tienen que cumplir fielmente la Constitución. Y recuerden que la Constitución en algunos temas, en algunos casos, da elementos o criterios generales que debe tener en cuenta el legislador para poder regular, para poder reglamentar, para poder expedir una norma en determinado tema. Y algunos casos que le he venido planteando. Por ejemplo, les pongo hace unos años llevé a cabo mi investigación de tesis de maestría, que fue publicado este libro por la editorial de la universidad, que se llama El principio de proporcionalidad por el legislador, ideas para una mejora ante las leyes en Colombia. En este libro, o en esta tesis, lo que planteé, a raíz de mi experiencia como miembro de la unidad de trabajo legislativo, y que yo veía un poco cómo se desarrollaban las actividades en el Congreso y cómo los secretarios de comisiones de las cámaras a veces leían las cosas y quizás hablaban muy enredado, quizás a veces es más enredado que uno, y uno decía, ¿y esto cómo lo aprueban? ¿Y esto por qué lo hacen así? Bueno, comencé a estudiar un poco y a raíz de los elementos que estudié en la maestría, yo comencé a plantear, ¿y por qué no es posible que el Congreso, pueda aplicar el principio de proporcionalidad en un determinado tema, lógicamente? Les repito, inicialmente lo que trabajé aquí era que era posible aplicar el principio de proporcionalidad por el legislador al momento de regular derechos fundamentales, es decir, conforme a la facultad que tiene el Congreso en el artículo 152, literal A, que es regular derechos fundamentales, además de las garantías jurídicas para su protección. Pero en este caso estudié 4 proyectos de ley que tienen que ver con derecho a petición, habeas data, habeas corpus y derecho a la salud. Y al leer las gacetas del Congreso realmente no vi la mayor argumentación a pesar de ser un tema tan importante como es el tema de derechos fundamentales. Incluso en algunos casos, principalmente en habeas corpus y derecho a petición, ¿cierto? Recuerden que esos dos derechos inicialmente los artículos que regulaban este tema, esta garantía constitucional, habeas corpus y derecho a petición, fueron declarados inconstitucionales. ¿Por qué fueron declarados inconstitucionales? Porque al ser garantías constitucionales y derechos y garantías constitucionales, no deben ser regulados por una ley ordinaria, como un código procesal penal, ni por la ley 1437, que da el código contencioso y los procedimientos administrativos. La Corte dijo, no, esto es inconstitucional porque esto tiene que ser regulado por una ley estatutaria. Bien, adivinen qué hizo el Congreso, la fácil, lo que hacen muchos estudiantes, copiar y pegar. Entonces, como la Corte declaró simplemente inconstitucional esto por temas de procedimiento, es decir, que debió ser aplicado, no debió ser regulado por una ley ordinaria, sino por una ley estatutaria, pues es fácil. Copiemos y peguemos y démosle el trámite de ley estatutaria, sin el mayor debate. Y algo muy pendiente, que yo he venido trabajando y creo que eso debe ser. Yo siento, y lo que he venido leyendo y percibiendo, es que no es lo mismo el debate, la profundidad, en algunos casos la deliberación que se pueda dar de una ley ordinaria a la profundidad y carga argumentativa que debe haber en una ley estatutaria. Creo que ahí hay una gran diferencia. Y lastimosamente el Congreso en algunos casos lo asimila. ¿Por qué? Por la importancia del tema. Y se demostró en este libro cómo en el caso de habeas corpus, derecho de petición, lo que hicieron fue copiar y pegar lo que ya habían declarado inconstitucional y simplemente darle el trámite correspondiente. Ley estatutaria. Incluso en las gacetas mismas del Congreso, los ponentes de
esos proyectos de ley dicen eso. Como la Corte Electrónica Constitucional, por haber reglamentado ley ordinaria, pues simplemente dejan literalmente ley estatutaria, sin la mayor profundidad, sin la mayor debate. Igual, repito, con el matiz que debe tener. No es lo mismo la expedición de una ley ordinaria que la expedición de una ley estatutaria, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque los temas, la naturaleza de los temas llevan a eso. No es lo mismo regular un derecho fundamental, ¿cierto? O una garantía constitucional, que regular otro tema que se pueda generar por vía de ley ordinaria. Entonces, aquí llegamos a esta conclusión y a pesar de que no se mencionaba de forma explícita el tema de la proporcionalidad, sí comenzamos a evidenciar elementos que podrían llevar a eso. Y en este primer libro planteamos que era posible la proporcionalidad a través de unos criterios que luego compartiré con ustedes, pero que ahora, en una segunda etapa, en la madurez que vengo adquiriendo de algunas ideas, voy a plantearle aquí, y hemos venido ya planteando otras cositas en detalle que nos han permitido madurar académicamente. Creo que es un proceso normal de la vida, ¿cierto? Madurar ideas que inicialmente uno pensaba que se podían generar. Hay otro tema que a mí me genera curiosidad y demás que puedo compartir con ustedes. Yo lo he denominado el desistimiento tácito legislativo, un poco lo que surge con el desistimiento tácito que hay en el Código General del Proceso, ¿no? Para mí también, aunque en el Congreso le llaman archivo de un proyecto de ley, pero para mí se llama desistimiento tácito legislativo en virtud del artículo 162 de la Constitución, y que suele ser muy utilizado en Colombia. Es cuando el Congreso no quiere reglamentar un tema, no quiere leyes que se presentan, ustedes se ponen a ver, si usted hace un estudio de muchas iniciativas, porque también nosotros tenemos aquí una alta inflación legislativa, no pensamos que todo es vía ley, que todo hay que regularlo vía Congreso de la República en algunos casos. Sin embargo, de muchos proyectos de ley que se presentan, uno puede hacer un estudio. ¿Cuántos se aprueban realmente? No solo cuántos se aprueban, sino cuántos se archivan por desinterés del Congreso. Porque la norma constitucional, el artículo 162, dice que en una legislatura, a un proyecto de ley ordinario, lógicamente, debe dárselo por lo menos un debate. ¿Para qué? Para que siga vivo para la siguiente legislatura. Si no se le da por lo menos un solo debate a un proyecto de ley en esa legislatura que fue presentado, pues se archiva. Si se da un debate en esa legislatura, por ejemplo, en la que pasó 2019-2020, se le dio un debate desde julio hasta junio 20, desde el 20 de julio hasta junio 20, 2019-2020, si se dio un debate, pues sigue vivo ahora para esta legislatura 2020-2021. ¿Listo? Si no se le da debate, un segundo debate máximo en la segunda legislatura de los 4, pues se archiva el proyecto de ley. Para mí eso, más que archivo, para mí es lo denominado el desistimiento tácito legislativo. ¿Por qué? Porque significa que no hubo interés por parte del Congreso o del legislador querer regular este tema. Y así como hay un desistimiento tácito en asuntos procesales, ¿cierto? Que lo establece el artículo, si no estoy mal, 317 del Código General del Proceso, para mí, en virtud del artículo 162 de la Constitución, opera la figura del desistimiento tácito legislativo. Ahora bien, todos estos temas que he venido planteando, hay un autor, será muy conocido por ustedes seguramente, el profesor Manuel Atienza, que el año pasado sacó un librito, bueno, un libro, no utilizar el peyorativo, un libro sobre, que él denominó Argumentación Legislativa. Es un libro que les publicó la editorial Astrea, y que son ideas que también ha venido madurando Atienza desde finales del siglo XX, por allá en el año 98, él inicialmente publicó un libro denominado, se llama Contribución a una teoría de la legislación, ¿cierto? Allá en el año 98, 99, si no estoy mal, que le publicó la editorial Civitas, y que ahora lo establece ya en su momento. En aquel momento, en ese libro, Contribución a una teoría de la legislación, fue más teórico, planteó la teoría. Ahora aquí
en este libro que se llama Argumentación Legislativa, plantea un poco esas ideas, pero lo aterriza a un caso en concreto, analiza un poco la ley que regula el aborto, si no estoy mal, perdón, de reproducción humana asistida en España, y hace un análisis interesante sobre el tema. Entonces, Atienza ha sido una de las personas que más ha trabajado los temas de argumentación legislativa, o lo conocerán en algunos libros, Ciencia de la Legislación, Teoría de la Legislación, y que incluso, por eso le decía, el tema de la teoría de la legislación o técnica legislativa ha sido, digamos, una tendencia en Europa y en Estados Unidos. Muchas universidades de Europa y Estados Unidos tienen una asignatura propia donde estudian el legislador, le llaman legisprudencia en muchos casos, en muchas universidades, que comienzan a estudiar el legislador, es decir, porque creen que es importante agotar lo que le contaba al inicio de la intervención, todas las etapas del derecho, todas las etapas tanto de la formación como de la aplicación y la interpretación de la ley. No basta simplemente enseñarle a los estudiantes de derecho es cuando usted vaya a ser juez o cuando vaya a ser servidor público de alguna entidad pública. La pregunta es, ¿y si es legislador? Si nuestros abogados se dedican al ejercicio del legislador, ¿no tendrán herramientas entonces para poder atender una actividad legislativa seria? Esa es la gran pregunta, porque siempre enseñamos a los abogados simplemente a la interpretación y aplicación de la ley, ¿cierto? No estamos formando a nuestros abogados a cómo es el proceso de producción de la ley o creación de la ley. A pesar, como le decía anteriormente, nuestra profesión se mueve entre leyes. Entonces, muchas universidades en Estados Unidos y en Europa han venido entendiendo eso y saben que el proceso de producción de la ley o estudiar al legislador debe ser un tema que se enseña en las universidades, en las facultades de Derecho, y ellos le han denominado legisprudencia. Y bueno, y acá en la Universidad del Magdalena, pues me podrán corroborar ustedes, algunas universidades, hemos venido impulsando esto hasta una asignatura, hasta una electiva que se denomina Procedimiento y Argumentación Legislativa, que dicto yo, que bueno, también soy el director del programa, entonces, más allá de eso, que piensan que estoy poniendo electivas a mi acomodo o de mi perfil, es que realmente son temas que merecen por lo menos un debate. Puede que yo esté equivocado, quizás, pero por lo menos hay que generar la inquietud académica a los estudiantes sobre estos temas. Y aquí estamos, seguramente algunos pensarán que, no, que eso es imposible hacer, o lo que dice este profesor es teoría, y eso no se aplica, eso es cómo se come. Bueno, al final vamos a tratar de explicar cómo se comería, el cómo hacerlo, porque eso es lo otro clave, el cómo. Porque sí, es fácil decir, no, mejoremos la actividad del legislador, necesitamos un legislador más eficiente, más argumentativo, más no sé qué, La pregunta es el cómo. ¿Sí? Bueno, al final trataré de dar una respuesta a esa pregunta del cómo hacerlo, porque ya he venido trabajando en eso. O sea, no simplemente un tema teórico que manejo, sino que he venido estudiando un poco el legislador. Ahora bien, entonces decíamos que Atienza, Manuel Atienza, el profesor de Alicante, ha venido trabajando esto durante muchos años. Creo que ha sido la persona, él y Gemma Mancilla, ahorita le comentaré también, han sido las personas que más han trabajado el tema de argumentación legislativa, racionalidad legislativa, en algunos casos le llama. Y bueno, Atienza plantea el tema de 5 tipos de racionalidades. Tanto en su libro Contribución a material de legislación del año 98, como en este libro 2019, Argumentación legislativa, Atienza plantea 5 tipos de racionalidades. Atienza considera que para que una ley sea perfecta, podríamos decir en palabras de Atienza, se requieren que contemple este tipo de racionalidades. Y Atienza llama una racionalidad comunicativa o lingüística. Dice que en cuanto que el emisor, es decir, el Congreso, debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La ley. Y que el receptor lo pueda entender con facilidad, es decir, nosotros. Una racionalidad jurídico-formal, que significa que la ley debe ser armoniosa con el sistema jurídico vigente. Y a veces nos pasa, ¿no? Que una ley dice una cosa y la otra ley dice otra cosa. Entonces, se presentan antinomias, a quién creerle, en fin. Eso no debería pasar, según Atienza, si se aplica a la racionalidad jurídico-formal. Es decir, que al momento de pedir una ley, se verifique previamente si hay unos temas que han sido desarrollados por otra ley, simplemente para que aplique lo que se reguló previamente y no se generen antinomias y no se generen problemas
en la aplicación de dicha ley. También habla de una racionalidad pragmática. El tema es que la conducta de los destinatarios se aplique si el mayor problema. Habla también de una racionalidad muy importante, que es la racionalidad teleológica, que es que la ley tendría que alcanzar los fines sociales perseguidos, ¿no? Y a veces pasa, pedimos una ley y no reduce nada el delito, no reduce nada cierta temática, ¿no? Además porque todos pensamos de una que todo se soluciona vía ley. Principalmente con el respeto a ser penalista, a uno le enseñan en derecho, ¿cierto? Que el derecho penal es la última ratio. Eso nos enseñan en clase. Derecho penal, incluso penal general y demás. No, el derecho penal es la última ratio, no sé qué. Sin embargo, en Colombia pasa algo, ¿cierto? ¿Y qué pensamos de una? Hay que reformar el Código Penal, hay que establecer un tipo penal, hay que establecer una sanción penal ante un hecho que pase. Cuando debemos entender que el derecho penal debe ser la última ratio. Eso es a lo último que debemos llegar para poder regular una determinada conducta. Entonces, eso es lo que plantea Atienza con su racionalidad teleológica, es decir, que la ley debe cumplir los fines que persigue, los fines que se ha propuesto. Que si uno hace un análisis de muchas leyes, uno pregunta, ¿será que esta ley ha cumplido su fin? O lo que podemos decir, esta ley es inocua, ¿cierto? Porque, ¿para qué se expidió? ¿Para qué se expidió? Si no se cumple, no es efectiva, no es eficaz, no ha ayudado a solucionar el tema, a pesar de que lleva 10, 15 años, no ha ayudado a solucionar, pues eso es lo que a Atienza le llama la racionalidad teleológica. Es más, en Colombia recientemente se aprobó una ley para derogar cerca de 12.000 leyes que no se estaban aplicando. Es decir, en Colombia teníamos cerca de 12.000 leyes que no se estaban aplicando o que no se están aplicando por expresiones, por temas, porque son del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero que aún están vigentes en Colombia. Entonces se expidió una ley en Colombia para poder derogar estas cerca de 12.000 leyes que existen en Colombia. En ese orden de ideas, entonces, esa es la última racionalidad que plantea Atienza, que es la racionalidad ética. Allí es un tema complejo, porque dice que las conductas prescritas y los fines, valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética. Es decir, que las normas sean materialmente justificadas por las leyes. Entonces tenemos que la racionalidad comunicativa busca evitar al máximo las lagunas o contradicciones en la ley. La racionalidad jurídica formal lo que busca es generar obediencia y eficacia de la ley. La racionalidad pragmática busca ¿qué? Cumplir con el fin que se persigue en una determinada ley. La racionalidad teleológica busca eso, perdón. Y por último, la racionalidad ética busca que las normas sean materialmente justificadas. El problema con Atienza, y lo que yo una vez le pregunté en un café jurídico virtual que estuvo en la Universidad Magdalena, le preguntaba era que si toda ley debería cumplir con estas 5 racionalidades. Y ahí mi poco entender. Yo creo, y ese es el matiz que le planteo este tipo de racionalidades. Personalmente creo que este tipo de racionalidades pueden variar dependiendo del tipo de ley que se expida. ¿Ya qué voy? Yo creo que no es lo mismo una ley ordinaria, insisto, no es lo mismo cómo se expide una ley ordinaria o una ley orgánica y mucho menos una ley estatutaria. Y ahí es mi matiz que le planteo a Atienza. Yo creo que este tipo de racionalidades se pueden exigir en mayor grado de intensidad dependiendo del tipo de ley que se pueda generar. Porque no es lo mismo, vuelvo y repito, decir, una ley ordinaria se le pueden exigir 3 tipos de racionalidades, pero una ley estatutaria que ya regula aspectos constitucionales, incluso la misma Corte Constitucional ha reconocido que las leyes orgánicas y las leyes estatutarias hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio. ¿Por qué? Porque son una extensión de la Constitución. Pues bueno, ya se podrían exigir los 5 tipos de racionalidades. Ese es mi planteamiento, así que puede que sea debatido, pero creo que, y como lo voy a plantear al final, también hay unos grados de intensidad para un tema, una figura que al final creo que el legislador puede aplicar y que venía existiendo últimamente.
Ok. Bien. Ahora entonces, no solamente basta la racionalidad legislativa, sino que es importante pasar de la racionalidad hacia la argumentación legislativa, lo que viene un poco el cómo hacerlo. Es decir, lo que yo he dicho anteriormente, ¿cierto? Lo que he dicho anteriormente, todo el tema teórico y demás, que está bien chévere, pero al fin también, bacano y todo, el tema es, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo se mastica? ¿Cómo se digiere? Bueno, yo creo que una forma de poder pasar de la racionalidad legislativa a la argumentación legislativa es a través del uso del principio de proporcionalidad. Es decir, que el legislador pueda aplicar la proporcionalidad al momento de aprobar, motivar, deliberar y aprobar los proyectos de ley. Creo que nadie puede desconocer que el principio de proporcionalidad se ha convertido en un referente en el derecho constitucional contemporáneo. Es decir, la mayoría de tribunales constitucionales y principalmente con la ola del neoconstitucionalismo, con figuras y referentes autores como Bernal Pulido en Colombia, Carlos Bernal Pulido, que se acaba de ir de la Corte Constitucional por las razones que ya he expresado, pero que además tienen como su referente a Robert Alexi, ¿cierto? Con su libro de Teoría de la Argumentación Jurídica a través de casos del Tribunal Constitucional alemán, y que en América Latina la tendencia, creo que nadie puede desconocer que hasta el momento el principio de proporcionalidad es un método racional que ha permitido controlar la decisión del legislador y que en muchos casos lo han declarado inconstitucional por ser desproporcionada. Creo que nadie le puede quitar que es un método que hasta el momento, no, que algunos dicen, no, que es discrecional, que sí, pero hasta el momento es un método que ha permitido eso, controlar decisión del legislador y que en algunos casos ha sido acertada lo que se ha venido planteando y que con sus principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto ha permitido eso. Ahora bien, reconociendo eso, que el principio proporcional es un método adecuado o racional por lo menos que ha permitido eso, controlar distintos temas y distintos al legislador y que digamos, un acuerdo en que ha llegado gran parte de los constitucionalistas y tribunales constitucionales en el mundo, o bueno, en el mundo occidental, y que incluso es utilizado por Estados Unidos para allá le llaman test de racionalidad y un grado de intensidad y demás, ha sido claro que ha permitido eso. Por lo menos ha frenado algunas decisiones que han sido injustificadas, un poquito arbitrarias del legislador. Ahora bien, hay muchas sentencias también de la Corte Constitucional, ¿cierto? Y que la misma Corte ha reconocido. La Corte Constitucional colombiana ha insistido en varias sentencias que es posible aplicar el principio de proporcionalidad en temas que se relacionen con derechos fundamentales, seguridad social, tributos, normas procesales, ámbito disciplinario, tipificación de delitos. La Corte Constitucional ha declarado inconstitucional muchas leyes relacionadas con esos temas. ¿Por qué? Porque el Congreso no tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad. Y así lo dice en la sentencia. Es que el legislador no aplicó el principio de proporcionalidad. Simplemente lo afirma. La pregunta es, simplemente lo ha afirmado la Corte. Nunca ha dicho, ay, ¿cómo lo hace y cómo lo haría el Congreso? Deme pautas, señores Corte Constitucional, de cómo yo aplicar el principio de proporcionalidad. Usted me dice que lo va a aplicar y que la medida es desproporcionada, porque yo no lo hice, porque no justifiqué. El tema es que muchas personas en el Congreso no saben cómo hacerlo. O sea, que hay personas que trabajan en las UTL, me podrán corroborar. Y la pregunta es, ¿cómo aplicar el principio de proporcionalidad al interior del procedimiento legislativo? Le tengo una respuesta a eso. No es una respuesta infranqueable, ¿no? Es una tesis que he venido sosteniendo y que puede ser debatida, sin duda, y que trataré de justificar en esto del resto del tiempo que me queda. Voy a leerles, por ejemplo, una parte de una sentencia, la sentencia C-551 de 2015. La Corte dice, para la aplicación de este test es necesario acreditar
la existencia de circunstancias especiales que justifiquen la expedición de la ley a partir de la exposición de motivos y de los debates parlamentarios. La idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de las medidas adoptadas. Es decir, que la Corte reconoce que sí es posible, que es el deber del legislador. Y como lo decía ahorita, hay muchas sentencias en las cuales ha reconocido la Corte que se puede aplicar la proporcionalidad, o que tiene que tener en cuenta la proporcionalidad del legislador en temas de, bueno, repito, derechos fundamentales, seguridad social, tributos, normas procesales, ámbito disciplinario. Hay sentencias como la C-246 de 2017, C-083 de 2019, C-551 de 2015 que acabo de mencionarle, C-493 de 2016, C-721 de 2015, C-203 de 2016, C-259 de 2016 y C-551 de 2015, que es un referente importante. Entonces, la Corte lo ha reconocido. Hay varias sentencias que lo han dicho. El tema es, o el quid del asunto es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se debe hacer esto? Bueno, eso es lo que he venido trabajando inicialmente en este librito y que ahora voy a madurar mejor con lo que voy a plantear. Miren, tan es interesante este tema que en el derecho administrativo se ha venido avanzando. En el derecho administrativo. De hecho, en Colombia hay un libro reciente del profesor Hugo Alberto Marín, ¿cierto? Que sacó en el año 2018, la Universidad Externado de Colombia le publicó un libro denominado El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo en Colombia. Es decir, él hace un análisis ahí de cómo aplica la proporcionalidad en materia de contratación estatal, por ejemplo. Y él cree que es posible aplicar la proporcionalidad por parte de la administración en la toma de decisiones que tienen que ver con la contratación estatal. De igual forma, hay un libro que se publicó mucho antes, en el 2014, que es un argentino que fue publicado por la editorial Marcial Pont, del profesor Ignacio Bulling, que se denomina Decisiones razonables, el uso del principio de razonabilidad en la motivación de las decisiones administrativas. Él lo denomina el principio de razonabilidad porque así se le conoce al principio de proporcionalidad en Argentina. Así lo venía desarrollando la Corte Suprema de Justicia argentina. Entonces, claro que es posible aplicar también la proporcionalidad o la razonabilidad en la motivación de los actos administrativos, en la parte considerativa, que es muy importante también en este escenario. Haciendo el estudio de esto, leyendo y verificando algunas normas jurídicas de otros países, me llamó la atención el caso mexicano. Resulta que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, en su artículo 149, expresa claramente que cuando se presenten conflictos de derechos entre el acceso a la información y otro tipo de derecho, la entidad que digamos que tiene presente este tema, al momento de resolver ese recurso, tiene que tener en cuenta la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué significa eso? Porque tiene que tener en cuenta el principio de proporcionalidad al momento de resolver un recurso de esa naturaleza, que es una entidad de orden administrativo. Es decir, ya México, en sus leyes internas, reconoce que las entidades administrativas que tienen que ver en este caso con el derecho a con la garantía del derecho a la información pública pueden aplicar, lo dice expresamente en el artículo 149, cuando se presenten conflictos puede aplicar el principio de proporcionalidad, es decir, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los subprincipios, que eso se traduce en la aplicación del principio de proporcionalidad. Es interesante realmente. Ya en el derecho administrativo, vuelvo y lo repito, en el caso colombiano ya hay autores que han venido planteando esto, el profesor Hugo Marín, que es un experto en proporcionalidad, Ignacio Bulling en Argentina, y ahora este caso de México, 3 países con distintos, digamos, sistemas jurídicos y en el caso de tipo de estados federales, en este caso Argentina y México, y el caso colombiano. Entonces, el tema cada vez llama la atención, por lo menos a estudiarlo, por lo menos a analizarlo, por lo menos a mirar a
el ámbito de la proporcionalidad más allá de lo judicial, que no solamente basta para controlar decisiones del legislador, decisiones de la administración pública, ¿cierto? Sino que también estos operadores jurídicos que pertenecen a la administración pública o que pertenecen al legislador también pueden aplicar el principio de proporcionalidad, seguramente con algunos matices, lógicamente, por la naturaleza de los organismos que están, ¿no? El Congreso es más político, se dirán algunos, pues en la administración pública hay más componentes jurídicos, lo mismo que en la parte judicial. Pero no solamente las leyes o estos autores han venido insistiendo en el tema. Hay varios autores europeos, entre esos los profesores Marcilla, Sittman y Oliver Lalana, que han venido insistiendo también que es posible aplicar la proporcionalidad o el principio de proporcionalidad en los debates legislativos. Y ojo, en el caso del profesor Sittman hace el análisis a partir de casos alemanes, el profesor Oliver Lalana, Daniel Oliver Lalana y la profesora Gemma Marcilla trabajan temas desde el punto de vista del derecho español. De hecho, hay un libro muy interesante de la profesora Gemma Marcilla que se llama Racionalidad Legislativa, Crisis de la Ley y una nueva ciencia de la legislación, que me parece que es un libro bastante interesante para los que les inquieten esos temas del legislador, que bueno, además de teórico, ella habla de la racionalidad legislativa minimalista, maximalista, es decir, hace un análisis bien interesante de la filosofía del derecho. Es un libro que merece leer y que, bueno, he venido tomando unos apuntes de ella para poder profundizar algunas ideas que he venido planteando y que, les repito, se va a publicar recientemente en un capítulo del libro. La profesora Gemma Marcilla hace un análisis sobre el tema y que, bueno, de hecho, ella también maduró algunas ideas, porque esta es su tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que recientemente, el año pasado, la editorial Tirano Blanc publicó un libro sobre que se denomina Legislación en serio. Legislación es un libro interesante también a los que les interesan estos temas. Es un libro interesante porque allá hace un análisis de distintos autores sobre el tema de la teoría y ciencia de la legislación, la formación jurídica de estos temas. Y la profesora Marcilla, por ejemplo, tiene un capítulo del libro que habla de también la importancia de aplicar la proporcionalidad. El tema es que, con todo respeto a la profesora Gemma Marcilla, también se queda en lo teórico. Sí, ella dice, sí, es posible aplicar la proporcionalidad. Y muchos de estos autores también dicen, sí, es posible aplicar la proporcionalidad. El tema es cómo hacerlo. O sea, sí, estamos de acuerdo. La Corte lo ha reconocido. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional que lo mencionan, y lo he venido diciendo aquí, que hay varias sentencias de la Corte que permiten eso. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Entonces, la profesora Gemma Marcilla, por ejemplo, dice que es posible extrapolar la proporcionalidad que se aplica en el escenario judicial, es posible extrapolarlo al escenario legislativo, ¿vale? Y bueno, tiene como soporte a un autor que ha venido trabajando el tema de teoría de la legislación como Lutz Wittgenstein, pero que, bueno, sigue siendo muy teórico el tema, y aquí más el tema de la teoría es un poco la practicidad que se puede generar sobre el tema. De igual forma, el profesor Siema, que es profesor de una universidad alemana, dice que la proporcionalidad permite justificar. El hecho que el legislador aplique la proporcionalidad permite justificar de una forma más racional las decisiones que adopte el legislador. Que eso en estos momentos lo que se busca, que no solamente es un tema de validez, sino legitimidad, y que ¿qué genera eso? Una cultura de autoridad, ¿cierto? Si las leyes son justificadas racionalmente, ¿cuál va a ser el efecto? Pues va a ser aplicada racionalmente, va a ser aplicada en la mejor manera posible, es decir, las leyes van a ser más eficaces. ¿Y qué permite eso? Que hay una cultura de autoridad hacia el legislador, hay un respeto hacia el legislador, no como ahora, lastimosamente, que cuando alguien le habla, cuando alguien le dice, le menciona la palabra Congreso de la República o legislador, hagamos un ejercicio mental nosotros ahí internamente, que ya lo vengo haciendo como mis estudiantes, y le pregunto siempre, el primer día de clase le pregunto, ¿qué piensan ustedes cuando se les menciona la palabra Congreso de la República o legislador? ¿Qué se imaginan de uno? Y salen un montón de calificativos. Se podrán imaginar. No agradables, seguramente.
¿Pero por qué? Porque gran parte de eso se ha perdido. Es decir, hoy no hay una cultura de autoridad hacia el Congreso de la República, lastimosamente. Y en parte, ¿por qué se ha dado eso? Porque vemos que muchas leyes de ellos son inconstitucionales, no hay efectividad de sus decisiones, no cumplen en algunos casos su labor como debe ser. Incluso ya se viene planteando el tema de que debe reducirse el salario de los congresistas, ¿no? Entonces, cosas como esas pues, cada día generan más controversia. Y por último, el profesor de Zaragoza también plantea el tema de aplicar la proporcionalidad y que en algunos autores lo va a encontrar como ponderación en algunos casos. A algunos le pareciera que, digamos, el caso, al entender el caso colombiano, pero todos los españoles, ¿no? Algunos profesores españoles hablan de aplicar la ponderación por proporcionalidad. Entonces, creo que no, en algunos casos no puede llegar a ser acertado. Ok. Entonces, la argumentación legislativa es necesaria en un Estado constitucional. El Congreso debe tener en cuenta eso. Es decir, gran parte de los elementos de la proporcionalidad o del principio de proporcionalidad, llevarlo al escenario judicial. ¿Y cómo es posible esto? Me dirán algunos. ¿Cierto? ¿Cómo es posible esto? Dirán algunos. Creo que es posible porque el Congreso puede hacerlo. Por ejemplo, cuando se presenta un proyecto de ley, ¿cierto? Cuando se presenta un proyecto de ley, recuerden que de acuerdo al artículo 140 de la ley quinta, el proyecto debe llevar un título, un encabezamiento, un articulado, pero también debe llevar una exposición de motivos, ¿cierto? Entonces, en esa exposición de motivos, de salida, el autor del proyecto de ley, o los autores, pueden establecer o pueden relacionar que este proyecto es constitucional por estas razones, pero además es adecuado, idóneo y proporcional en sentido estricto por estas razones. Es decir, que cumple con los parámetros de constitucionalidad. Le da una solidez argumentativa, es decir, que cuando se dé el escenario deliberativo, de discusión, pues también la discusión debe ser más alta para llegar a controvertir los argumentos del autor. Y seguramente que las proposiciones que se presenten en el Congreso deberán debatirse. Yo tengo unos reparos al tema de las proposiciones en el Congreso. La ley quinta permite que pueda haber proposiciones modificatorias, aditivas, eliminatorias también, porque pueden eliminar artículos o disposiciones. Y uno ve que la ley quinta no contempla que las proposiciones deban motivarse. A mí me parece delicado que un senador, un congresista redacte una proposición en pleno debate, por ejemplo, o previamente, y simplemente diga, proposición tal, elimínese el artículo 14, un ejemplo, del proyecto de ley número tal, y lo radica en secretaría. Y en muchos de los casos, el secretario simplemente se sirve a leer esa proposición, para dejar constancia, lógicamente. Y que muy pocas veces, pues como no tiene razones en el documento, y si el autor lo considera, puede pedirle la palabra para justificar su proposición, si lo considera, si no, no. El secretario simplemente se puede servir a leerla y decir que si están, que el congresista tal, representa a la Cámara del Senador, presenta la proposición número tal, en la cual pide eliminar el artículo 14 del proyecto de ley número tal, se puede votar, sí o no. Y si, vuelvo y repito, si el congresista considera pertinente, la sustenta, si no, no. Entonces uno dice, ¿cómo que una proposición que modifica o que elimina un artículo, un proyecto de ley, no tenga la suficiente argumentación de decir por qué está pidiendo la eliminación de ese proyecto, de ese artículo? La ley quinta no establece eso. Simplemente dice que se redactan proposiciones, que en la práctica legislativa simplemente se redactan. La redacción, ya sea para eliminar, para adicionar, para modificar.
al final y firman congresistas. No le piden razones, que debieron estar razones. ¿Sabes? Porque está usted pidiendo que se elimine ese artículo, o porque está pidiendo que se adicione, o porque está pidiendo que se modifique. Es una pregunta que yo me venía haciendo. O sea, deberían exigir a las proposiciones justificación, o también lo que venía diciendo, matizando un poco. O sea, no es una proposición para un proyecto de ley ordinario que una proposición para un proyecto de ley estatutario. Es decir, las temáticas son distintas. No estoy diciendo que haya una jerarquía de temáticas, pero sí que son distintas y más complejas que otras. ¿Vale? Entonces, allí es un tema que debería revisarse. Para mí, las proposiciones deben ser justificadas. O por lo menos, si el congresista la aprueba, la presenta, obligatoriamente debe darse el espacio al congresista para que justifique su proposición. Y luego, en el marco de la deliberación y discusión que se pueda dar al interior de un órgano colegiado como el legislador, pues se decida si sí o no tiene razón ese congresista. Pero hay que dar razones, hay que justificar lo que se presenta. Porque en la práctica legislativa simplemente basta con presentar la proposición, que el secretario la lea, para dejar constancia que ha sido presentada, y luego se aprueba o no por el Congreso de la República, ya sea en Senado o Cámara. Ahora bien, si no es posible el tema en la exposición de motivos, también existen los informes de ponencia. Es decir, los ponentes, a través de los informes de ponencia, también pueden hacer uso de la proporcionalidad para justificar o dar razones para que el proyecto de ley continúe su trámite legislativo. También es otro escenario donde se puede hacer uso de la aplicación de ese principio. Ahora bien, también es cierto que la Corte Constitucional le ha dado unos grados de intensidad, aquí viene el cómo, además de lo que he venido comentando. Le ha dado exposición de motivos, proposiciones, informes de ponencia. Ahí podemos aplicar, escribir, relacionar, justificar a través del principio de proporcionalidad determinadas reglamentaciones, determinados proyectos de ley o decisiones legislativas que el Congreso vaya a adoptar. Pero también es cierto que la Corte Constitucional ha matizado el principio de proporcionalidad. Es decir, le ha dado unos grados de intensidad. Ya le ha llamado estricto, ¿cierto? Un grado de intensidad estricto, un grado de intensidad intermedio y un grado de intensidad leve. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del tema que se vaya a revisar, así será la intensidad con que se aplicará la proporcionalidad. La misma Corte lo ha reconocido, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando se trata de un tema que está revisando de regulación de un derecho fundamental o desconocimiento del mandato específico de igualdad o la afectación a grupos en situación de debilidad manifiesta, ¿qué ha hecho la Corte? En este caso, frente al control de esta decisión legislativa, aplica el grado estricto de proporcionalidad. Es decir, que vamos a revisar si la iniciativa, el proyecto o la ley es adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. Los tres subprincipios. Pero cuando se trata de un tema que tiene que ver con afectación de un derecho constitucional no fundamental, o cuando se habla de una interferencia grave y arbitraria de la libre competencia, o cuando estamos frente a acciones afirmativas o discriminación inversa, la Corte dice, aplicamos un grado intermedio. Es decir, basta simplemente que la norma sea adecuada y necesaria frente a este tema. Y cuando revisa otros temas como en temas de económico, tributario, política internacional, regulación de un servicio público, la Corte ha reconocido que ahí aplica simplemente, igual que el intermedio, revisar que la norma es adecuada y necesaria. Teniendo claro eso, ¿por qué no pensar que esa misma estructura pueda ser aplicada por el legislador? Es decir, que dependiendo del tema que el Congreso o el proyecto de ley que el Congreso quiera desarrollar, quiera regular, dependiendo del tema, pues así también va a ser el grado de intensidad de la proporcionalidad que va a aplicar, ¿cierto? Es decir, que cuando el Congreso quiera regular un derecho fundamental, tendrá que aplicar
en la fase que le he dicho, exposición de motivos, informes de ponencia, proposiciones y demás escenarios de deliberación y discusión de un proyecto de ley, pues tendrá que aplicar la proporcionalidad con los tres subprincipios: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Cuando busque generar alguna normatividad que permita trato diferencial, por ejemplo. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, se escucha perfecto. Sí, señor. Cuando se trata de un trato diferencial o categorías sospechosas, pues también tendrá que aplicar el grado de intensidad fuerte o estricto. Lo mismo cuando tenga que ver con temas que genere desigualdades. Que una ley que genere un privilegio, que cree un privilegio porque a unos sí y a otros no. Entonces, cosas como esas exigen que el Congreso aplique la proporcionalidad con el mayor grado estricto, con sus tres subprincipios. Pero cuando el proyecto de ley, por ejemplo, tiene que ver con un derecho constitucional no fundamental, o cuando busque regular temas que tengan que ver con libre competencia económica, pues puede fácilmente aplicar esos dos subprincipios: adecuación o idoneidad y necesidad. Y cuando tenga que ver también con materias económicas, reformas tributarias, ¿cierto? Política internacional, regulación de un servicio público, por ejemplo, también. O cuando no se evidencie que un derecho constitucional se ve afectado, pues tendrá que aplicar el grado de intensidad leve, que también nos ofrece el tema de adecuación o idoneidad y necesidad. Pareciera que entonces es posible, dependiendo de la temática del proyecto de ley, poder extrapolar un poco la proporcionalidad, los grados de intensidad. Yo sí creo eso, que no es lo mismo, insisto, un tema que tenga que ver con derechos fundamentales con un tema que tenga que ver con tributos o política internacional. Por lo tanto, a mi modo de ver, y es lo que estoy planteando aquí, pues tendrá un matiz también en el grado de aplicación de la proporcionalidad por parte del legislador. Además que la Corte ya lo ha venido reconociendo, y no solamente su sentencia, sino también ha reconocido que es posible que el legislador deba aplicar la proporcionalidad. El tema que no hemos dicho es el cómo hacerlo. Lo que he venido planteando aquí buscan responder a eso. Repito, no es una propuesta infranqueable, puede ser cuestionada, pero por lo menos comenzamos a generar el debate y por lo menos comenzamos a avanzar en la mejoría de la actividad legislativa. Yo les repito, al legislador hay que seguirle razones. Y las razones, ¿cómo se pueden dar? A través de un método racional que se llama proporcionalidad. ¿Y por qué hay que seguir razones? Porque son servidores públicos, porque le aplica la Constitución, le aplica el orden jurídico. Pueden ser un órgano político, pero en última son servidores públicos y le aplica el orden jurídico constitucional principalmente. ¿Qué nos permitirá esto? También, si damos mayores razones al momento de aprobar una ley, ¿cierto? Al dar mayores razones, pues la Corte Constitucional también, o el juez constitucional, al momento de controlar una decisión legislativa, pues también tendrá que exigirse en las razones, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Pues como la Corte, en algunos casos el legislador no da razones, o no hace este estudio, ¿cierto? Pues como el legislador no da muchas razones en estos momentos, pues cualquier argumento que a veces da la Corte es válido para declarar inconstitucional. Entonces, lo que yo estoy planteando es, por ejemplo, si en varias proposiciones, en la exposición de motivos, en los informes de ponencia, en las proposiciones, el legislador contempla, por ejemplo, en el caso de necesidad, varias medidas, eso es lo que busca la necesidad, es decir, que de todas las medidas posibles, el legislador debe aplicar la que menos lesione un derecho, por ejemplo. Entonces resulta que el legislador relacionó en la exposición de motivos, en los informes de ponencia, en proposiciones y demás, medida 1, medida 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 razones, 10 medidas, por ejemplo. Y de esas 10 medidas escogió la medida 6, porque consideró que esa medida 6 es la que más fomenta el derecho, o más fomenta la regulación de un determinado tema. Bueno, si el legislador estableció 10 razones para justificar su decisión, y de esas 10 medidas posibles, escogió las 6, pues para que la Corte Constitucional, por ejemplo, pueda declarar inconstitucional esa medida legislativa, pues tendrá que decir que había una medida 11, ¿cierto? Tendrá que decir que hay una medida 11 que era más
lesiva, que era menos lesiva a este derecho, o que fomentaba mejor esa materia. ¿Vale? O en última tendrá que estudiar esas 10 y decir, no, de pronto la medida 10 no la 6, sino la 7. Ya eso es otra cosa. Pero ya le da un parámetro de actuación al juez constitucional. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Pues como no hay razones suficientes en muchos casos, en muchas leyes, pues cualquier razón que dé la Corte, con todo el respeto de la Corte, cualquier razón que dé la Corte es válido para justificar una decisión. En este caso, la inconstitucionalidad. Pero si el Congreso, ¿cierto? Si el Congreso lleva su carga argumentativa, no sé, al 50, 60, pongamos, estamos 70, 80%, pues la Corte tendrá que tener una carga argumentativa del 81 en adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Para poder declarar inconstitucional una ley del Congreso. Porque el Congreso está haciendo su tarea, está justificando sus decisiones. Entonces, a mayor carga argumentativa del legislador, mayor carga argumentativa tendrá que ser del juez constitucional, ¿cierto? Y como está pasando ahora, poca carga argumentativa del legislador, pues el esfuerzo del juez es muy poco para poder declarar inconstitucional una ley. Pues bien, es unas ideas que quería plantear inicialmente. Espero que haya sido entendido y que haya sido correspondido con la temática inicial planteada con el tema. Vuelvo y repito, no quiero decir que esto sea una solución definitiva a la exigencia del legislador en argumentar, ¿cierto? Pero por lo menos estamos planteando unas ideas de alguna metodología que pueda aportar al mejoramiento de la calidad de la ley en el Estado constitucional. Así que muchas gracias a ustedes. Esto no significa que la propuesta sea infranqueable, simplemente es buscar elementos que ayuden a mejorar la actividad legislativa y consideramos que el principio de proporcionalidad es un método que puede ayudar a eso, a que el rol del legislador en el Estado constitucional sea el rol del legislador de los argumentos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Cristian, por la conferencia del día de hoy. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran agregar. Sí. Muy buenos días, doctor Cristian, todos los organizadores de LEGIS. Ante todo, pues, dar las gracias por esta invitación, que para nosotros pues, resulta bastante ilustrativa y de mucho aprendizaje. Ojalá esta no sea la primera charla y que sigamos pues en esta dinámica interpretativa. Como ejercicio académico, doctor Cristian, yo siempre he tenido una gran preocupación como abogado. Yo represento una empresa del sector público, la empresa URRA S.A., que maneja la generación y comercialización de energía, con sede en la ciudad de Montería. Y la planta está en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Y nosotros llevamos mal contados 200 años y creo que como abogados, como académicos, como historiadores, como interesados en la norma, ya deberíamos como detenernos mucho en que tantas leyes están ahogando y seguirán ahogando a nuestro país. Yo creería que el ejercicio académico también debería incluir, es como una inquietud que siempre he tenido y estos escenarios yo los aprovecho para transmitir estas inquietudes sobre todo a ustedes, que son los académicos, los que analizan más la estructura jurídica del país, la edificación de normas y normas y normas a través de nuestro legislativo. Uno llega a la conclusión, doctor Cristian y demás estimados escuchas que estén, ¿por qué no le hacemos ya un alto al país santanderista y buscamos unos mecanismos constitucionales diferentes en donde nuestros congresistas se dediquen de verdad a legislar las verdaderas necesidades del país y no a repetir leyes tras leyes y tras leyes? Fíjese, usted acaba de decir algo que creo que apuntala lo que estoy diciendo. Una ley para eliminar de tajo muchas leyes inoperantes. Y con seguridad irán a haber más leyes que igualmente harán inoperante esta nueva ley. Esa es mi gran inquietud, ese es mi gran mensaje que siempre he dejado en la academia. Hombre, pensemos desde un punto de vista constitucional
cómo sería para que Colombia termine ya con una era de muchos años y llegue a ser más realista con el mundo normativo que le permita a nuestro país ser más dinámico en su andar constitucional. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, un poco lo que hemos venido planteando y que enseñamos en clases de procedimiento de argumentación legislativa es que para mí el proceso de producción de la ley además tiene tres momentos, ¿no? Un momento pre, un momento legislativo y un momento postlegislativo, ¿vale? Y creo que lo que usted apunta al tema de qué debe obedecer a que realmente se presente un proyecto de ley que luego posteriormente se convierta en ley de la República, es hacer ese análisis prelegislativo. Es decir, si vale la pena que este tema sea regulado o si es necesario que sea regulado, ¿vale? Para evitar que haya una alta inflación legislativa, es decir, un montón de leyes. Recuerden que en el año 91 las leyes son en orden ascendente, que por tanto no se repiten el número de leyes anterior al 91, es decir, hoy llevamos más de 2.000 leyes, pero estamos para la ley 2100 en adelante. Es decir, hemos expedido más de 2.100 leyes desde el año 91 hasta el momento, ¿vale? Entonces, ese tema de la etapa prelegislativa permite eso, hacer audiencias públicas, hacer estudios realmente de conveniencia, ya sea de punto jurídico, político, económico, social, de la importancia de que un tema sea regulado efectivamente. ¿Para qué? Para que el trámite legislativo quizás pueda ser mucho más fácil y para que el trámite legislativo, es decir, el momento del control constitucional, pues también pueda ser mucho más fácil. Es decir, tres momentos de una ley. El pre, que incluso en el prelegislativo, que le llaman algunos autores españoles que sigo yo, debe hacer todo el debate ciudadano, incluso. Es más, la virtualidad también debe permitir eso. Y creo yo que también eso hace falta regular en el Congreso con la virtualidad, es decir, que haya una mayor participación ciudadana en la construcción de la ley. Creo que eso es importante, no simplemente que existen audiencias públicas allí y ya, y se cumpla ese requisito, sino cómo la virtualidad puede ayudar en escenario real, cuando se esté aprobando una ley que pueda una participación de la ciudadanía en ese momento. Porque incluso la iniciativa legislativa en Colombia es compleja, ¿no? Si bien un 5% puede llegar a uno decir que es fácil recolectar, pero vaya usted recolecte 1.700.000 firmas para presentar un proyecto de ley. O sea, si a mí, Cristian Rodríguez Martínez, se me ocurre con mis estudiantes de procedimiento y argumentación legislativa decirles, bueno, muchachos, chévere la asignatura, entonces vamos, todos los conocimientos que hemos visto aquí, tratemos de presentar un proyecto de ley conforme al artículo 155 de la Constitución que permite que los ciudadanos podamos presentar proyectos de ley. Y uno va, 5%, 1.700.000 firmas. Eso significa que tendríamos que salir del Magdalena, porque aquí votan cerca de 800.000 personas, válidos. Entonces, ya de salida no, si recorrer los 30 municipios del Magdalena, incluido Santa Marta, es complejo, ahora imagínense salir del Magdalena. Toda la logística que eso requiere, económica, física y demás. Entonces no es fácil incluso presentar proyectos de ley, aunque pareciera que sí, que en Colombia tenemos una democracia participativa porque tenemos figuras como la iniciativa legislativa y la pregunta es, ay, ¿cuántas iniciativas legislativas se han aprobado en Colombia que vengan del pueblo, por decirlo así? Y peor aún, ¿eso es posible? ¿Recoger 1.800.000 firmas? Entonces, cosas como esas son el análisis de lo que venimos planteando y creo que usted lo que comenta es, sí, eso tenemos que tener pendiente. La alta inflación legislativa. No todo es ley, no todo es resolverse vía ley seguramente, y creo que hay que hacer un estudio más juicioso a veces para poder presentar un proyecto de ley y poder... en estos días, por ejemplo, ahí en redes sociales una entrevista que le hicieron un congresista de Santander, si no estoy mal, por la W1, y le decían prácticamente, lo cuestionaron fuertemente, incluso una de las cosas que le decía el periodista de la W era un representar a la Cámara, oiga, usted está presentando un proyecto de reforma constitucional o comenzó a plantearlo sin saber cifras, sin justificar, es decir,
dejó muy mal parado a este congresista para mí. ¿Por qué? Porque no hay razones. Y creo que el tema de las razones permite en el escenario prelegislativo llevar a lo que se está planteando, a evitar que haya un número determinado, haya muchas leyes que en últimas son inocuas y por lo tanto inoperantes.